Você pode pôr um mensagem no YouTube, Rosa. Vale, voy a ver si puedo. Pues, cuando quiera. Bueno, vamos empezar com uma prece, que já levamos um tempito. Quem quer fazer uma prece de iniciação, que seja de pouco tempo? ¿Quieres hacer, Marisol? Sí, de acuerdo. Bueno, primero vamos a dar las gracias por esta reunión, a los espíritus bondadosos, pedirlos que nos acojan, que nos asistan en esta pequeña reunión humilde, sincera y llena de cariño y fraternidad, para que nos den los suficientes conocimientos y palabras adecuadas para manifestar nuestros sentimientos hacia todo lo que es relacionado con el espiritismo, nuestro más sincero sentimiento de cariño para que nos asistan junto con los espíritus protectores, para que nos protejan y que nada perturbe esta reunión espírita. Gracias. Assim seja, graças. Que así sea. Que así sea. Pode poner, Rosa? Foi o capítulo 3. Sí, voy. Bueno, empezaré yo leyendo un poquito pela orden alfabética, como dice Rosa. ¿Vale? Después Sí. sigue... ¿Quién? Emi. El método kardecista de prueba mediúnica. A lo largo del tiempo, la ciencia ha llegado al hombre una serie de conocimientos que ha contribuido fundamentalmente al progreso de la humanidad mediante el correcto uso de la razón y el racionamiento lógico formal. Con el espiritismo, aprendimos de Allan Kardec que la investigación, el análisis y las conclusiones de los fenómenos mediúnicos deben seguir dos fundamentos, la razón, como enseña la ciencia, y el sentido común, según las pautas de la intuición o inspiración. Con estas dos herramientas, Allan Kardec construyó el edificio doctrinal del espiritismo, basado en manifestaciones mediúnicas, algunas muy simples o triviales, pero que no escaparon a su aguda percepción, desarrollada en sucesivas reencarnaciones y en su excelente formación intelectual y humanista que recibió cuando renació en Francia en el siglo XIX. Allan Kardec, el uso del método experimental en la investigación de los hechos espíritas. Hippolyte Léon Denis Rival, el nombre del codificador de la doctrina espírita más conocido por el seudónimo de Allan Kardec, nació en la ciudad de Lyon, Francia, a las 19 horas del 3 de octubre de 1804. Descendientes de una antigua familia católica de Lyon, de nobles y dignas tradiciones. Fueron sus padres Jean-Baptiste Antoine Rivaud, hombre de leyes, juez y Jeanne Louis Dumas. Murió en la ciudad de París el 31 de marzo de 1869. Rival realizó sus primeros estudios en Lyon, siendo educado dentro de los estrictos principios de honestidad y rectitud moral. A la edad de 10 años,
Sus padres lo enviaron a Verdun, o Yverdon, una ciudad suiza, en el cantón de Vaud, con el fin de completar y enriquecer su bagaje escolar en un famoso instituto de educación, ahí instalado en 1805, del profesor filántropo Juan Henrique Pestalozzi. Tá, João? Sí. Después de completar sus estudios en Suiza, Rival regresó a Francia, instalándose en Sia, en París, donde trabajó como profesor en escuela francesa y escribió varias obras de apoyo a la educación y la enseñanza. Invitado a observar los fenómenos de las mesas que giraban, corrían y saltaban, se dio cuenta en un primer momento que en medio de la frivolidad e irreverencia que en general rodeaba las manifestaciones de los fenómenos mediúnicos, había allí algo diferente, inteligente y trascendental, que podía ser la causa de los movimientos de la mesa. Posteriormente, se volvió asiduo a las reuniones, especialmente en la casa de la familia Boudin, teniendo la oportunidad de realizar preguntas en la supuesta mesa, incluso algunas pronunciadas mentalmente, pero todas respondidas con inteligencia demostrando profundos conocimientos. A medida que tomaba consciência del tema, surgían naturalmente muchas preguntas, y aplicando el método experimental o racional, Kardec buscaba conocer em profundidade o significado desses fenômenos, como aclara a obras póstumas. Apliqué a esta nueva ciência, como hasta ahora lo había hecho, el método experimental. Nunca desarrollé teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deducia consequências de los efectos, trabajaba de averiguar las causas, por deducción y por la cadena lógica de los hechos, no aceptaba como válida una explicación, a menos que pudiera resolver todas las dificultades de la cuestión. Comprendí, en primer lugar, la seriedad y la exploración que iba a emprender. Percebi em esses fenômenos la clave del problema tão oscuro e tão controvertido del passado e del futuro de la humanidade, la solução que havia estado buscando toda minha vida. Era, em definitiva, toda uma resolução a las ideias e las creencias. Portanto, havia que andar com a maior circunspecção e não a la ligeira, ser positivista e não idealista, para não ser enganado, ao aplicar a ferramenta do método científico em suas análises, Kardec llega imediatamente a duas conclusões. El simple hecho de la comunicación con los espíritus dijeron lo que dijeron, demostraba la existencia del mundo invisible circundante. El segundo ponto, não menos importante, foi que essa comunicação nos permitiu conhecer o estado de este mundo, sus costumbres. Bueno, eu estava acordando aqui que se as pessoas que não conhecem a história de Allan Kardec, há a película. Eu creio que no YouTube já está disponível, não? Pues Ou está em Netflix? todavía está en Netflix. Sí, Todavía está? Pues sí. entonces, para las personas que quieren saber un poquito más sobre la vida de él, la película está muy bien. Quien todavía no ha visto, es a buscar. ¿El nombre cómo era? Allan Era Kardec. mismo. Allan Kardec. Era Allan Kardec, ¿no?
Nada más que Allan Kardec. Yo no la vi en Netflix, hay más sitios donde la pueden ver, ¿eh? Yo vi una Simplemente que pongan en internet Allan Kardec, película, y les sale. Ujú. Porque yo la he visto y no era Netflix, era Ah, otra. vale. Ok. ¿Puedes seguir, Emi? Sí. Toda, a ver, Aquí, en el libro. El libro. en el libro La Génesis reafirma cómo realizó la investigación de los fenómenos mediúmnicos y las conclusiones obtenidas, que luego fueron publicadas en las obras fundamentales de la codificación espírita. Como medio de elaboración, el espiritismo procede exactamente de la misma manera que las ciencias positivas, es decir, aplica el método experimental. Cuando se presentan hechos nuevos que no se pueden explicar a través de las leyes conocidas, él los observa, los compara y analiza, y remontándose de los efectos a las causas, llega a la ley que los rige. Después deduce sus consecuencias y busca las aplicaciones útiles. No establece ninguna teoría preconcebida. Por eso no presentó como hipótesis la existencia y la intervención de los espíritus, como tampoco del perispíritu, la reencarnación, ni ningún otro principio de la doctrina. Concluyó por la experiencia de los espíritus, Con la asistencia. por la existencia de los espíritus, cuando esa existencia resultó evidente a partir de la observación de los hechos. Y ha procedido de igual manera en cuanto a los otros principios. No han sido los hechos los que vinieron con posterioridad a confirmar a la teoría, sino que la teoría vino a continuación para explicar y resumir los hechos. Es, pues, rigurosamente exacto que se diga que el espiritismo es una ciencia de observación y no un producto de la imaginación. Las ciencias solo hicieron progresos importantes después de que sus estudios se basaran en métodos experimentales. Hasta entonces se creía que ese método solo era aplicable a la materia, mientras que también se aplica a las cosas metafísicas. En el segundo punto, Allan Kardec y el uso de la intuición en la investigación de los hechos espíritas. Perplejo ante la grandeza del conocimiento que presentaban los fenómenos mediúmnicos, el codificador se da cuenta, sin embargo, que no siempre era posible obtener respuestas satisfactorias, claras y objetivas, utilizando solo el método racional. Entonces tuvo la feliz idea de asociar instrumentos de percepción extrasensorial a la metodología científica, como diríamos hoy en día, guiado por la intuición, facultad bien desarrollada. Definió un innovador método racional intuitivo de investigación del fenómeno mediúmnico. La intuición, por cierto, es una modalidad o aptitud psíquica muy común en los seres humanos en general, en los medios en particular y en especial en los psicógrafos y psicofónicos. Aparece en la mente como un recuerdo de ideas o eventos previamente conocidos por el encarnado cuando estaba en el estado de sueño y ensoñación. La intuición también se manifiesta cuando el médium es capaz de captar mental y sutilmente las ideas y sentimientos transmitidos por los espíritus. Así, el médium intuitivo escribe
el pensamiento que se le sugiere instantáneamente sobre un sujeto determinado y provocado. Y el método racional intuitivo de comprobación mediúmnica propuesto por Allan Kardec para interpretación de fenómenos mediúmnicos. El método racional intuitivo es la hábil asociación de instrumentos científicos de observación, registro y procedimiento de datos, proceso de datos con los recursos de la intuición, con el fin de extraer una o más conclusiones sobre un hecho o evento. Al comienzo de sus investigaciones, el codificador utilizó la racionalidad intuitiva para comprender mejor el origen y razón de ser de las manifestaciones mediúmnicas que se daban abundantemente en la sociedad de la época. Posteriormente, este método se aplicó, entre otros, para clasificar y calificar la facultad mediúmnica, comprender el papel de los medium en la comunicación mediúmnica, su influencia moral y la del ambiente donde vivieron, las contradicciones mediúmnicas, falso y verdadero, y las mistificaciones. Explicar la relación espíritu-medium, la acción anímica del medium, necesaria e innecesaria, y definir tipos y grados de influencia de los espíritus en el mundo físico y cómo neutralizar, evitar la acción de los espíritus inferiores. Identificar la naturaleza, las intenciones y la identidad del espíritu comunicante y organizar una reunión mediúnica seria e instructiva. ¿Sigo? Perdão, só para comentar um pouquinho sobre isto. Na reunião mediúnica, sempre há que ter muita responsabilidade, não? Os médiums há que estudar muito. Primeiro, tem que saber a intuição, como Allan Kardec estava explicando. O que é imaginação e o que está recebendo mesmo de mensagens, não? A intuição e tudo isso. E principalmente a moralidade. Intentar ser o mejor possível, ser uma pessoa, bueno, praticar as coisas, intentar, não, porque nós outros não somos santos, pero intentar ser mejor possível em la moralidade. E principalmente se conectar primeiro com uma proteção, há uma organização total, com nossos mentores, uma proteção, para que pueda se dar essa reunião mediúnica. E depois, principalmente, saber identificar quais os espíritos que estão se comunicando. E, por experiência, a princípio, eu estive 3 anos estudando, e um dia chegou o presidente del centro e disse, não, hoje tu vai entrar na reunião mediúnica. E eu não me sentia preparada, eu me pus assim muito nervosa e tal, porque eu não havia participado nem não havia participado, não havia visto nunca uma reunião, sabia todo em teoria. E quando entrei, solamente pediram para estar com pensamento em luz, em amor, que passasse o que passasse na reunião, pero que não saísse dessa vibração de luz e amor. E de verdade que a primeira reunião eu pus muito nervosa, sudei muitíssimo e tal, pero tentei estar sempre nessa vibração de paz, de luz e de amor para os irmãos. E depois começou a venir, eu comecei a sentir, não? Sentir coisas que não eram minhas.
E às vezes, normalmente, venia uma história e dentro de um rato, por exemplo, meu companheiro que estava ao lado se mediunizava e começava a contar aquela história que eu havia visto. Então, eu comecei a perceber que era uma conexão. E fui relaxando e com o tempo fui derrando hasta que me consegui mediunizar. Pero sempre há que analisar para não meter coisas tuyas del medio no meio, como uma imaginação. Há que estar sempre vigilante, sempre, como Allan Kardec dijo aí, o espiritismo é uma doutrina, não é uma doutrina de fé cega, mas sim de observação. Há que observar muito, há que praticar muito o autoconhecimento. Era só para que eu estava me acordando de. Sí, Rosa. Sí, y sobre todo que normalmente las reuniones mediúnicas, cuando se dice que son serias, es porque se dedican a la asistencialidad, que no es para preguntar, bueno, ¿y qué pasó con la fortuna que tenía fulano? ¿Se la enterró o dónde la dejó? ¿O qué pasó? ¿Qué está haciendo mi novio ahora? O dice que va a no sé dónde, pero yo, en fin, que sí, y las mistificaciones también, si nos quieres hablar de eso. É o animismo, não? O animismo é muito complicado. Às vezes eu tinha medo de deixar passar o espírito, porque tinha medo de estar, não? Imaginando coisas. Mas ao final, eu sempre pensava e fazia essa pergunta: é meu ou não é? Como, por exemplo, eu vou estar vendo uma história que, bueno, que era uma pessoa ha matado a outra, bueno, eu ouvi o assassinato e tudo, eu disse, pero isso é muita imaginação, não? Então, eu sei que isto não é um animismo, é sim uma comunicação que o espírito que está ali está tentando passar. E as reuniões mediúnicas têm que ser abertas sempre com uma oração, tem que ser supervisionada por os espíritos do centro, pela egrégora dos espíritos que estão ali, porque é uma coisa muito séria. E a persona que é o doutrinador, que é a persona que habla, também, esto tem que ter muito mais preparação todavia. Porque, además de saber todo o evangelho de Jesus, todas as coisas boas, há que ser humilde, há que ser muito humilde e há que ter uma moralidade intacta. Então, a pessoa que se dedica a isto, há que realmente ter uma conduta, sabes? Não vou dizer 100%, porque nada é 100%, pero é uma coisa muito séria. Não é um jogo, é uma coisa muito séria, porque é ajudar esses espíritos que estão, às vezes, há alguns que nem sabem que há desencarnado muitos anos, e todavia não sabe disso. E a maioria estão sofrendo muitíssimo, a maioria traz consigo um sofrimento, uma raiva, uma coisa assim. Então, realmente tem que ter humildade e amor no coração, porque se não tem isto, é complicado ser um trabalhador, um médium, nas reuniões mediúnicas que digo, porque o médium pode ser médium todos os dias, a qualquer momento, mas nas reuniões mediúnicas é uma coisa muito séria. Continuamos. ¿Alguien quiere comentar algo? Nos enviaron una pregunta sobre cómo se producía esa forma de localizar el obsesor a la persona, el obsesor en espíritu a la persona encarnada, que cómo era capaz de localizarla, si había tenido alguna deuda
con esa persona, que cómo llegaba a localizarla en el plano físico desde el plano extrafísico. Perdona, José, que no entendí la pregunta. Sí, que cómo es el proceso en el que un espíritu obsesor localiza en el plano físico a un alma con la que había contraído una deuda con él. Ah, sí. Normalmente se da por la vibración, pero no podemos olvidar que la Tierra es una copia del plano espiritual. Entonces, aquí, por ejemplo, en el plano terrestre, hay ¿cómo se dice en español? Cuando hay esas señoritas que están hablando de la vida de los otros, ¿cómo se llama? Cuando hay un montón de señoras que están allí vigilando y hablando, cuidando la vida de los demás. Ah, como los tertulianos estos o algo así. Sí, Como- son señoras, como en Brasil se llama fofoqueira, aquí estoy me olvidando. Es que, Chismosear. esto. Entonces, en el plano espiritual, corre la voz, ¿sabes? Sí. Corre la voz de dónde está esa persona, porque los espíritus cuando tienen una gana, por ejemplo, de venganza, es como aquí en la tierra. Uno va a llamar un teléfono, mira, tú sabes, imagina que tú quieres se vengar de alguien y esa persona ha huido para el Ecuador, para el país de Ecuador. Entonces, tú vas a buscar hasta que encuentra esa persona. Y cuando ele llegar, tú estás vibrando con una densidad baja, es cuando ele encuentra, es cuando ele lo ve. Porque si tú estás en una vibración más alta, ele no consigue llegar y tampoco consigue hacer nada, no consigue obsediar a la persona. Es como si la persona estivesse em uma vibração e ele é obsessor em outra. Então, quando chega, repele, porque são todas energias. Então, repele e a pessoa, ele obsessor não consegue chegar a esta pessoa. Então, por isso que nós decimos sempre que é necessário hacer orações e tudo isso. Pero há algumas exceções que o obsessor é permitido estar acerca de ti para que ele aprenda algo. E tu também aprenda algo. Como o caso de Edivaldo Franco, que sempre comentou que havia um que estuve com ele há 40 anos, não? Obsidiano. Então, há casos e casos. Pero normalmente é por la vibração. Eu, por exemplo, quando estuve em Brasil, não vou dizer que eram os obsessores, pero eram amigas de vidas passadas que me encontraram em Brasil. Minha vida passada, uma de minhas vidas passadas, eu vivia aqui em Espanha. Então, me encontraram allá. E ela disse que havia tempo buscando-me, que queria encontrar-me. Então, um dia que tivemos uma reunião, um tratamento de médiums, e ela falou, bueno, ela havia outras também. Otra pregunta que nos dijeron, el padre Pío Pietrelcina, si era espírita. ¿Tú te acuerdas? Sim, eu sei a história, pero não. Não, espírita ele não era. O Padre Pio, não? Sí. Sí. Não era espírita porque ele era católico. Sí, yo Bueno, o que eu estudei, o Padre Pio da Igreja Católica, que sangrava as mãos, não? Sí, sí. Pues, ele era católico. Sí, como me supongo que lo preguntará porque él tenía esos fenómenos anímicos también de precognición, de sanación, de curaciones, ¿verdad? Sim, pero o que passa é que, ao longo da história, sempre houve médiums. Médios há em todas as religiões. Médios, há médio ostensivo, que quer dizer, não? Esses médios que são mais
¿no? Que se nota mucho más la mediunidad. Con Hay las- otras religiones. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Es cierto que los obsesores hacen grupos de amigos que están a tu alrededor, que aunque no te obsesen, pero están ahí a tu alrededor? Hacen como una como una pandillita, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Ellos son muy inteligentes y organizados. No debemos olvidar que los espíritus que no trabajan para Jesús, para la luz, vamos a poner así, só não são evolucionados moralmente, pero são muito inteligentes, são muito organizados. E então, eles normalmente têm um plano para fazer dano àquela pessoa, para encontrar, bueno, para alcançar o objetivo que eles têm. Então, sim, que hay. E quando eles não conseguem chegar à pessoa, eles têm a estratégia de Por medio de otro espíritu de de los confianza. talentos de esa persona, de las personas queridas de esa persona, porque, por ejemplo, se não pode atingir-me, Sí, pero pode atingir mi mamá, por ejemplo, y mi mamá hacer de mi vida un infierno, ¿entiende? Entonces vai me desequilibrar. ujú, Y hay estrategias deles también, no solamente para personas, pero para organizaciones, todo que amenaza. Quando a pessoa não tem nenhuma ameaça, como dizem em Brasil, não olhe bem nem olhe mal, para eles é igual, então não é nenhuma ameaça. Pero a partir que uma pessoa ou um grupo de pessoas empieza a acender uma luz e ser ameaça para algo deles, sem que há ujú. uma organização. Y también existen jerarquías dentro, ¿no? Muito Hay mais. siervos y maestrillos, ¿no? Y maestros que los Na verdade, são instruyen. mais como um exército. Aí o Sí, comandante, sí. el subcomandante, el general, es más como una Y organización. subordinados que van por escala. Después abajo los esclavos. Sí, esclavos, es lo que me decían a mí, es que uno de ellos era esclavo. Sí, es curioso, es muy interesante este tema, ¿eh? Y el más alto nivel son los magos negros. Perdón. Magos negros. Ah, los más Son altos los son los dioses magos de negros, la tierra. pero en el mundo espiritual. Sí, el mundo No. espiritual. Ah, Vamos a ver. A nivel Ah. de eso. Un momentito que he levantado yo primero la mano. Vale. Pues sí, me hace recordar que también está, que si a ese nivel se da esa situación, también se da a nivel de la espiritualidad, de la alta espiritualidad. Y me ha recordado a los trabajos que hacía Searigó en Brasil, ¿no? Que él no solamente trabajaba con el doctor Fritz, este médico alemán que es desencarnado, sino que también trabajaba con otro médico holandés que era oftalmólogo, con otro médico que era ginecólogo, con un grupo de médicos como de cada uno con diferentes especialidades, y también llegó a comentar que estaban asistidos por más de 600 espíritus asistenciales, vamos, que se dedicaban, por ejemplo, a la anestesia porque él trabajaba con un cuchillo de monte. Él hacía operaciones con un cuchillo y ahí no había dolor, estaban los espíritus haciendo asistencialidad para que esa persona, con una anestesia extrafísica, para que esa persona no sufriera dolor, y también para que no sufriera, para que no tuviera estas pérdidas de sangre, que no sangraba en las intervenciones, no había sangre ni dolor. Y bueno, pues eso, que era toda una organización como si fuera un hospital, vamos, un hospital
extrafísico que le asistía a José Arigón. Y me ha recordado eso, toda una organización enorme de médicos, cirujanos, anestesistas, enfermeros, todo, como dice, igual que en la parte oscura, pues también se da como en la parte de la luz. Sí, 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 sí. Decirlo. Sí. Gracias. Bueno, a mí me gustaría decir en honor a la verdad, que es como seguro que siempre le hemos pedido permiso al Padre Eterno para volver a reencarnar, en honor a la verdad. Si no, no hubiéramos tenido reencarnación, por lo menos por parte del Padre Eterno. Así que, en primer lugar, el gran jefe es Él, y por encima de Él no hay nadie. Por lo tanto, las jerarquías que haya que no estén sirviéndole al Padre Eterno, en realidad no existen. En realidad no existen. Tampoco hay competencia, porque la oscuridad por sí misma no sirve para nada. Solamente son con relación a la luz. Si existe luz, entonces es que hay sombra. Pero si no existe luz, no existe ni sombra ni oscuridad. Porque todo es obra del Padre Eterno y por encima de Él no hay nadie. Por lo tanto, tenemos que tenerlo eso claro siempre, absolutamente siempre, aunque nos estén haciendo sangrar o aunque nos estén haciendo morir. Pero la realidad de la existencia humana es la que determina el Padre Eterno. Y en eso no hay competitividad, ni tampoco concesiones. Y luego, con relación a que aquellos señores que actúan para el mal, por el mal, tienen desde el no sé qué hasta el esclavo, eso es de las maneras más primitivas, más arcaicas, más retrógradas y más insolentes que hay para vivir como ser humano en el planeta Tierra. Porque aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero quienes ya hemos salido de esa ignorancia, no tenemos ninguna necesidad de que se nos recuerde cómo han sido o cómo son quienes han tenido o tienen el descaro de entrar en rebeldía o de entrar en aproximación a mundos oscuros que nada tienen que ver con la evolución de la conciencia. Como ser humano es un regalo que Dios les ha dado y es como si se lo estuvieran echando en la cara todo el día a un buen padre, el que está siendo un mal hijo porque le da la gana. Y el buen padre no está queriendo ponerse al nivel de él, dándole un ejemplo y luego el hijo, como fue el Maestro Jesús, dándoles un ejemplo de hasta qué punto la mente egoica es patológica y hasta qué punto tenemos que educarla como si fuera un animal irracional. Nosotros los seres humanos lo primero que tenemos que hacer es comprender que la vida del ser humano es un regalo divino, lo cual no pueden comprender todavía los animales irracionales, pero en su nivel nos están dando lecciones de nobleza. Por lo tanto, no podemos caer tan bajo como para igualarnos a unos animales irracionales que no quieren ni que nos parezcamos a ellos. Hay animales irracionales en la metafísica que dijeron que no querían que volviera a reencarnarse ni un solo ser humano más en su nivel de animal irracional. Y es porque algunos seres humanos no tienen ningún derecho a actuar como están actuando como seres humanos. Ninguno, absolutamente ninguno. Y los rechazan, hasta los animales irracionales los están rechazando y no quiere que se reencarnen en ellos. Así que eso lo tenemos que tener claro. Y en cuanto a los trabajos de voluntariado para el Maestro Jesús y María Misericordiosa, no existe la esclavitud. Existe que somos seres humanos, hijos e hijas eternos, hijos e hijas de Padre Eterno. Eso es lo que nos tiene que quedar claro absolutamente Vamos a siempre. continuar porque está pasando tiempo y hay mucho más texto para leer y para discutir. Vale, gracias. Este tema de
de saber cómo funcionamiento y todo esto, eso da para una live. Mucha información, ¿vale? Pero solamente recordar que el plano espiritual, que la tierra es una copia del plano espiritual, y que hay el bien y hay el mal. Y estos seres, que fue una pregunta que Marisol estaba haciendo, existen y solamente un día van llegar a evolucionar y encontrar a luz y el amor dentro de sí, porque todos son seres divinos en el universo. ¿Vale? Vamos a continuar. ¿Dónde paramos? Un momentito que se me ha metido un programa que no era de aquí. Ahora. Bueno. Todas estas informaciones ¿lo viste? Sí, tú, José. Y después Marisol lea a prece del final. Todas estas informaciones sirvieron de referencia para la elaboración de la doctrina espírita, que a partir del Libro de los Espíritus, escrito en forma de código, fue luego decodificado en las demás obras fundamentales según un tema específico. El Libro de los Médium, el Evangelio según el Espiritismo, el Cielo y el Infierno y la Génesis. Un punto relevante que no debe pasar desapercibido es el que trajo consigo el nuevo orden del conocimiento, la cuestión moral. Esta se revela como la verdadera fuerza de la doctrina espírita, que en rigor ha de transformar para el bien al individuo. De ahí que Allan Kardec afirmaba: el lado más bello del espiritismo es el lado moral. Es a través de sus consecuencias morales que triunfará, porque allí está su fuerza, porque allí es invulnerable. Otro punto de capital importancia que nunca ha de ser olvidado por los espíritas es que la referencia moral del espiritismo está contenida en el Evangelio de Jesús. La moral que enseñan los espíritus es la de Cristo, porque no hay otra mejor. Quiere decir, en otras palabras, el espiritismo no trae una moral diferente a la de Jesús. Los espíritus vienen a confirmarlo y también a mostrarnos su uso práctico. Hacen inteligibles y patentes verdades que solo habían sido enseñadas en forma alegórica. Y junto a la moral nos traen la definición de los problemas más abstractos de la psicología. Jesús vino a mostrar a los hombres el camino del verdadero bien. Qué bonito. Todas las veces que las personas preguntan, ¿no?, ¿qué es el espiritismo? A mí no me gusta decir la palabra doutrina, porque Divaldo Franco mismo aconsejó a no decir esa palabra, porque la doctrina es como si hubiera una persona que está en rebeldía y una otra persona tiene que doutrinar, tiene que agarrar por fuerza. Pero sí una filosofía con la moral de Jesús. Una filosofía que trae las leyes, ¿no?, del universo, que es la unión de la ciencia con la moral de Jesús. Entonces, es una unificación. Y siempre, entonces, yo digo siempre que el espiritismo es una filosofía que se une a la ciencia con la moralidad de Jesús, que es la práctica del amor, de la caridad, y principalmente, como yo dije antes, no es una fe ciega,
pero sí de profundo análisis, de cuestionamiento, de cuestionarse, de cuestionar el otro y aprender siempre. Bueno, si alguien quiere... Y como decía David, el presidente de la Federación Espírita Española, que no se trata de uniformidad, sino de unicidad. Exactamente, muy bien. Bueno, vamos a hacer los cuestionamientos. Vamos a leer ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ver? Son las 11 menos 5. Pues podemos leer entonces el Evangelio, ¿no? La oración de las aflicciones. ¿Puede leer, Marisol? Sí. A través de la oración, el hombre atrae la asistencia de los espíritus buenos que se acercan para sostenerlo en sus buenas resoluciones y para inspirarle pensamientos de bien. El hombre adquiere así la fuerza moral necesaria para vencer las dificultades y regresar al camino recto en caso de que se haya desviado. Del mismo modo, puede también apartar de sí los males que atraería a causa de sus propias faltas. Un hombre, por ejemplo, que comprende que su salud está deteriorada por los excesos que ha cometido y que arrastra hasta el fin de sus días una vida de sufrimiento, ¿tendrá derecho a quejarse si no consigue la curación que se propone? No, pues habría podido encontrar en la oración la fuerza necesaria para resistir a las tentaciones. Si dividimos en dos partes los males de la vida, una parte constituida por los males que el hombre no puede evitar y la otra por las tribulaciones de las cuales él mismo es la principal causa, tanto por su indolencia como por sus excesos, se verá que la segunda supera en un gran número a la primera. Así pues, es evidente que el hombre es el responsable de la mayor parte de sus aflicciones y que estaría librado de ellas si procediese en todas las circunstancias con sabiduría y prudencia. No es menos cierto que esas miserias son la consecuencia de nuestras infracciones a las leyes de Dios y que si observáramos puntualmente esas leyes seríamos felices por completo. Si no fuéramos más allá de lo necesario en lo que se refiere a la satisfacción de nuestras necesidades, no padeceríamos las enfermedades que resultan de los excesos ni experimentaríamos las vicisitudes que esas enfermedades acarrean. Si estableciéramos un límite para nuestra ambición, no nos preocuparía quedar en la ruina. Si no quisiéramos subir más alto de lo que podemos, no temeríamos a caer. Si fuésemos humildes, no sufriríamos las decepciones del orgullo rebajado. Si pusiéramos en práctica la ley de caridad, no denigraríamos a los hombres. No seríamos envidiosos ni celosos y evitaríamos las disputas y las disensiones. Si no hiciéramos mal a nadie, no temeríamos las venganzas, etc. Supongamos que el hombre no pudiera hacer nada para evitar los otros males y que las oraciones fueran inútiles para preservarlo de ellos. ¿No sería suficiente con que pudiera evitar todos los que provienen de su forma de proceder? Ahora bien, en estas circunstancias se concibe fácilmente la acción que ejerce la oración, porque ésta tiene por objeto atraer la inspiración saludable de los espíritus buenos y solicitarles fuerza para resistir a los malos pensamientos, cuya realización puede resultar funesta para nosotros, ¿no? Para nosotros. En este caso, ellos no apartan el mal, sino que desvían de nosotros el mal pensamiento que pueden causar el mal.
En nada obstaculizan los designios de Dios ni suspenden el curso de las leyes de la naturaleza, sino que impiden que nosotros las transgredamos, encauzando hacia ellas nuestro libre albedrío. De todos modos, lo hacen sin que lo notemos, de una manera oculta para no juzgar nuestra voluntad. El hombre se encuentra entonces en la posición de aquel que solicita buenos consejos y los pone en práctica, pero conserva la libertad de seguirlos o no. Dios quiere que así suceda para que el hombre sea el responsable de sus actos y a éste le corresponde el mérito de haber elegido entre el bien y el mal. Muy bien. Hay un trocito ahí abajo, ¿no? Eso es lo que el hombre siempre puede tener la certeza de recibir, si lo solicita con fervor, y a eso pueden aplicarse en especial estas palabras: pedid y se os dará. La eficacia de la oración, aun reducida a esa proporción, ¿no daría resultados inmensos? Estaba reservado al espiritismo mostrarnos sus logros mediante la revelación de las relaciones que existen entre el mundo corporal y el mundo espiritual. No obstante, los efectos de la oración no se limitan a los que acabamos de señalar. La oración es recomendada por todos los espíritus. Renunciar a la oración es ignorar la bondad de Dios, es rechazar en cuanto a nosotros mismos su asistencia y en cuanto a los otros en despreciar el bien que podemos hacerles. ¿Ya? Hay mucha arroz todavía. Este trocito, el 13, es que me parecía todas tan interesantes que he ido añadiendo. Bueno, Y si quieres leer, puede terminar, porque así ya, a ver cuánto tiempo tenemos. sí, ahora son las 11. Pues Pues esta, tenemos tiempo, sí. sí, es que me parecían todas importantes, la verdad. Dice, Está muy bien, pero puede leer que tenemos tiempo. al atender la súplica que se le dirige, Dios tiene muchas veces el propósito de recompensar la intención, el sacrificio y la fe del que ruega. Por ese motivo, la oración del hombre de bien tiene más merecimiento en relación con Dios y siempre es más eficaz que la del hombre vicioso o malo, porque éste no puede orar con el fervor y la confianza que solo se consigue con un sentimiento de auténtica piedad. Del corazón del egoísta, de aquel que ora con los labios, solo pueden salir palabras, pero no los impulsos de caridad que confieren a la oración todo su poder. Esto se comprende tan claramente que por un movimiento instintivo, los que se encomiendan a las plegarias de otras personas prefieren las de aquellas cuya conducta se considera agradable a Dios porque son más fácilmente escuchadas. Dado que la oración ejerce una especie de acción magnética, podría suponerse que su efecto se haya subordinado a la potencia fluídica, pero no es así. Como los espíritus ejercen esa acción sobre los hombres, suplen, cuando es necesario, la insuficiencia del que ora, ya sea obrando directamente en su nombre o bien confiriéndole momentáneamente una fuerza excepcional, en caso de que lo juzguen digno de ese favor, o porque eso puede ser útil. El hombre que no se crea suficientemente bueno para ejercer una influencia saludable, no por eso debe abstenerse de orar por sus semejantes, con la idea de que no es digno de ser escuchado. La conciencia de su inferioridad es una prueba de humildad siempre agradable a Dios, que toma en cuenta la intención caritativa que lo anima. Su fervor y su confianza en Dios son un primer paso en el sentido de su retorno al bien, circunstancia que los espíritus buenos se sienten felices de estimular.
La oración que se rechaza es la del orgulloso que tiene fe en su propio poder y en sus méritos y cree que puede sustituir a la voluntad del Eterno. Muy bien. Bueno, ahora vamos a relacionar las principales características de un pedido que se puede hacer a Dios. ¿Cuáles serían las principales características? ¿Cómo debemos orar hacia Dios? Ahí ya leemos mucho, pero resumidamente, cada uno dice un poquito, ¿vale? Bueno, yo como rezo yo, aparte de rezar el Padre Nuestro, siempre de corazón, saliendo desde aquí dentro, yo hablo directamente con Él, directamente, lo que me salga. Le pido con buenas palabras, con educación, con amor, con cariño y sobre todo de aquí, que sale de aquí. Y noto como cuando se acerca un espíritu bondadoso, ¿no? Que notas aquí en el pecho, pues noto eso. Y como yo confío que siempre llega, porque sé que siempre llegan mis oraciones, es lo mejor que puedo agradecerle siempre, todos los días desde que me levanto, agradecerle. Y la oración que yo hago es, aparte del Padre Nuestro, ya digo, es hablar directamente con Él. Hablar directamente, sin intermediarios, sin decir nada, directamente con el Maestro Jesús, con Dios, directamente. Hoy voy a hablar contigo, quiero pedirte algo o darte las gracias directamente, pero siempre desde aquí, desde el inmenso amor, ¿no? que siento por Él y por los espíritus que nos protegen y están aquí con nosotros bondadosos. Así es como rezo yo todos los días. Bueno, pues yo con sinceridad, con respeto y con honestidad. Y lo hago a Padre Eterno, a Maestro Jesús y a María Misericordiosa, porque sin haber dicho sí, María, al Padre Eterno, no seríamos nadie de la humanidad la cristiandad. Sin ella no existiría la cristiandad. Con ella existe la cristiandad. Con ella fue posible que el Maestro Jesús decidiera hacerse forma humana y formar parte de la humanidad para conocernos, más que para conocernos mejor, para percibirnos en nuestras brutalidades, como así se lo demostramos. Entonces, porque, vamos, luego dicen los espíritas es el gobernador del planeta, pero posiblemente sea mucho más que eso. Así que para qué adentrarnos en lo que es o no es el Maestro Jesús. Pero desde luego yo la oración, para acercarme a Padre Eterno, tengo que hacer humildemente y honestamente, sin compararme con nadie, por favor, porque sé, Marisol, que eres sumamente sincera y respetuosa y en fin, por favor, no quiero entrar en ese tema para nada. Lo único que yo sí que hago las oraciones a María Misericordiosa porque la tengo un amor especial como ser humano. No alcanzo a vivirla tanto como la divinidad que pueda llegar a ser hoy día, sino por el hecho de que quiso encarnar en su vientre la posibilidad de que naciera Maestro Jesús. Bien. Rosa. Gracias, Emi. Sí. Pues sí, nos dicen en el libro de los espíritus que podemos orar a Dios para agradecerle, para alabarle y para hacer una petición. Y por mi parte, por lo menos, siempre me dirijo a, a esa, a, esa, a esa parte interior, a ese lugar, ¿no? Que se supone que cada ser tiene, ¿no? Y que en el ser humano principalmente es el que puede tener esa conexión directa con esa chispa divina, como dice Emi, ¿no? Con esa partícula divina que
cada ser lleva en su interior, ¿no? o en sí, ¿no? Porque nos han querido hacer siempre, por lo menos las religiones, nos han querido hacer creer que estábamos separados de Dios, que necesitábamos como un intermediario, los intermediarios, ¿no? Los administradores de la verdad. Y bueno, pues eso no es cierto, ¿no? En cada ser está esa partícula divina y quizá no es que entienda las palabras, ¿no? Es como a lo mejor lo que se entiende es bla, 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 sino es el contenido, ¿no? La emoción que se está poniendo, sinceridad, ese amor, o como cuando hablas con un amigo que le estás contando algo, que le estás pidiendo un consejo, que le estás pidiendo ayuda, ¿no? Pues algo así. Y de verdad que a veces pues es algo que incluso que podemos ver, por lo menos ha llegado a hacerme hasta llorar, ¿no? Porque he visto que era como ese alma que está suplicando que, que se escapa de las palabras, ¿no? Por eso me he dado cuenta estas canciones que, que, que son como esa especie de petición, como un grito de solicitud de ayuda, ¿no? Que nos hacen poner los pelos de punta y por eso nos llegan tanto también ese tipo de canciones, ¿no? Cuando es como esa especie de, por favor, como una ayuda que a veces está como encubierta, como si es un amor que no te ha correspondido o algo así. Como todo lo hacemos a un nivel físico y material, pues pensamos que es ese amor que no me corresponde, pero en realidad es ese alma que está pidiendo a gritos como que quiere tener esa unión, esa relación con lo divino, ¿no? Porque ese es el sentido que tiene esta vida, ¿no? El poder ver detrás de todo esa conexión de todos con la divinidad. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Bem, yo, por ejemplo, no tengo regla. Depende del día, depende del momento, do que eu estou necessitando. Às vezes, acudo o jefe central da empresa, que é Deus, e às vezes lo acudo ele que está mais cerca. Bueno, cada coisa para uma coisa. Depende do dia, como está a minha vibração, o que estou necessitando. E em la oração, ao meu ver, não ao que eu penso e que eu entendo, não há uma regra, solamente a conexão com o divino e com o amor, com a humildade, saber que existem espíritos amigos, existe Jesus, existe Maria, existe uma multidão de espíritos aí para nos ajudar quando corremos o teléfono e chamamos, não? Então, se há muitos números de teléfono para ser marcado. Então, não há uma regra. O importante é fazer a chamada, fazer de coração, com humildade, com muito amor. E este que eu vi antes, eu fazia muitas petições a Deus, a muitos santos, a la Virgem. Eu hago também, às vezes, com as virgens e tal. E minha madre me ha ensinado a fazer as orações sempre de rodilha, e me molestava muitíssimo. Então, eu não conseguia concentrar-me em la oração porque estava me dolendo a rodilha. Então, eu disse, bueno, vou buscar outra posição para que eu haga minha oração. Então, afinal, em todos esses anos de estudo, e minha humilde opinião é esta, que não há regra, que não há momento, que não há posição correta, é a que tu sientes em tu coração, hasta mesmo, como eu digo sempre, o silêncio, quando se conecta a Deus, ou a quem seja, a seu mentor, a quem seja, não importa o departamento da empresa.
pero que su ayuda va a ser escuchada. Si así for para ser, porque el segundo tema es este. ¿Por qué às vezes Dios no atende nuestros pedidos? En vuestras opiniones. Yo mi opinión es porque a lo mejor no es el momento, no ha llegado el momento. Sí atiende nuestras peticiones, pero no cuando nosotros lo digamos, sino cuando Él considera que es el momento necesario, entonces es cuando actúa. Por eso sí atiende. No atiende en el momento en que lo estamos pidiendo, porque somos los humanos, queremos todo muy deprisa. Y no, siempre, al menos por experiencia propia, siempre me ha dado las cosas que yo he pedido en el momento adecuado, cuando he estado en mi vida en el momento que ha sido perfecto para mí. Y cuando ha pasado me he dado cuenta y he dicho, ah, claro, por eso no me lo has dado el año pasado, no me lo has dado hace 4 meses, porque ahora es verdad que es justo el momento cuando me lo tienes que dar. Y yo pienso que es porque sí lo da, lo que pasa que no lo da cuando no lo necesitas, te lo da cuando lo necesitas, cuando estás preparada para recibir eso que tú has pedido. Que tu vida está conjuntada y está organizada de tal forma que ahora es cuando porque si has pedido algo para alguien, ese a lo mejor está teniendo un aprendizaje y hasta que no termine ese aprendizaje no te lo va a conceder. Pienso que es por eso, pero siempre nos concede, siempre. Quizá ahí a esto que ha dicho últimamente Marisol es en la etapa en la que yo me hallo, porque sinceramente no puedo decir que a ciencia cierta yo piense que Dios no me escucha. Eso sería una estupidez por mi parte. Pero lo que sucede es que yo no me doy cuenta de cómo me está respondiendo muchas veces. E incluso yo en mi oración, y posiblemente hoy día también se lo diga, ya se lo he dicho hoy día, pero puede que se lo vuelva a decir, pues que por favor que me siga haciendo rememorar aquello que yo, por los motivos que sea, pues no me he dado cuenta. Y es de su voluntad divina y es para lo que en mi vida corresponde que yo viva, tanto si me agrada como si no. Y que a lo mejor en esta revoltura de acontecimientos que personalmente estoy viviendo dentro y fuera de mí, pues se me están pasando el que verdaderamente hay momentos en que sí que puedo descansar, en que sí que puedo tener comunicación con la compañía de la verdad. Vamos, que sería una estupidez por mi parte pensar que Dios me ha dejado a solas en un mundo sin devoción, sin ética y sin moral, porque el mundo de los 5 sentidos hacia afuera verdaderamente dicen los que hacen de comunicadores que está siendo un caos en todos los sentidos. Entonces no creo que eso produzca mucha satisfacción. Y yo a lo largo de hoy día, por ejemplo, aunque he vivido otras cosas que no voy a recordar porque no es el momento, pero este es un buen momento que es gracias a Dios, sin lugar a dudas. Que me complete a mí más o menos lo que sea mi necesidad, eso sería otra cosa. Pero para mí Dios es una constante evidencia de que es posible seguir evolucionando y que con el tiempo a lo mejor yo me doy cuenta de que es lo mejor que me ha podido suceder. Su silencio, su no saber cómo me está ayudando. Porque ciertamente que así me pasa muchas veces. Señor, pero ¿cómo yo puedo comprender? ¿Cómo yo puedo asimilar qué es lo que es? Y yo no lo veo, no me doy cuenta. Sinceramente así estoy un poquito últimamente. Así que, pero eso quiere decir que también aprecio que sí que existe y que sí que me ha dado experiencia de lo trascendente y del espíritu. Yo muchas veces digo, la teoría puedo aceptarla y hacer un acto de fe
razonada, pero espíritu es mi madre desde hace 12 años y desde hace 12 años la experimento como espíritu mucho más cerca que cuando tenía forma carnal. Entonces, para mí esa es una experiencia real que para mí tiene toda la validez del mundo en cuanto a lo que es espíritus. Pero eso no quiere decir que me lo sepa todo ni que lo haya experimentado todo. Pero negarlo, eso en mi vida sería una estupidez. Yo no le voy a negar ni a Dios ni todo lo que con él ha venido de evolución de la conciencia. No, porque yo he tenido experiencia directa y tengo experiencia directa. Dale, gracias. José. Sí, porque también muchas veces, ya es lo que hablábamos en el primer día, que yo no sé lo que es bueno para mí. Yo puedo pensar pues que hay cosas que son buenas para mí y es cierto que no, que me pueden traer más problemas de los que tengo. Por otras veces también es como, bueno, pues es una prueba para mi paciencia, para mi orgullo, en fin. Y bueno, por eso siempre mi petición es el estar lo más abierto posible pues, hacia esa luz para poder ver a cada paso, ¿no?, que tengo que dar hacia ese amor que me permite ver a todos los seres por igual, sin distinción, y a esa alegría, ¿no?, por el hecho de estar vivo, ¿no?, que trae esta vida humana, ¿no?, que es, como decía Emi antes, este regalo que se nos ha otorgado como vida humana. Y la verdad es que cuando estamos en ese estado de gracia, por así decirlo, nos da igual tener una cosa más cara o más barata, o que no estamos, eso es todo diferenciaciones del ego, ¿no? Pero cuando estás sintiendo esa paz y ese amor, pues estás, con que estés sentado en un lugar donde esté medianamente cómodo es suficiente. No necesitas que sea un sillón de piel de vaca de no sé qué, o no sé, que eso ya son cosas, o estar. Hoy veíamos una comida, perdón, que era, no sé, unas cosas de lo más extraño, digo, pero si en realidad lo que necesitamos es alimentarnos y que tenga buen sabor, pero ya todas esas virguerías de poner una langosta dentro de una resina de pino y congelarlo y luego romperlo y sacar todo en trozos de cristal, digo, pero bueno, digo, cuando tienes hambre, de verdad, vas al refrigerador y coges un cacho de pan con una loncha vegana de esas o lo que sea, o una lata de eso, y comes y dices, ay, qué bien. No, no, si tienes que esperar a hacerte una langosta con resina de pino, pues entonces Primero a cazar la langosta y a buscarla. Y luego, que todo eso increíble, son. increíble. Darle una rajita al tronco y dejar que la Igual que resina cuando caiga. tenemos sed, ¿no? Pues cuando tenemos sed no estamos, no, me gustaría este agua de no sé dónde, agua de los manantiales de Suiza. Cuando tienes sed y te dicen, ¿quieres un poco de agua? No le preguntas ¿Cómo si se es que complica la vida a la gente? Se complica la vida a la gente. eso La es, vida es más sencilla de lo que la gente cree. Es más sencilla, pero hay gente para todo, ¿no? Hay gente para todo. sí, damos prioridad a lo material antes y Efectivamente, las marcas el y es de la experiencia espiritual, pero bueno, Alessandra nos dirá. Alessandra nos dirá, no. Sí, José. Bueno, sinto que vosotros habláis, sim, com certeza. Só queria añadir uma cosita. Às vezes pedimos coisas quando estamos, porque quando estamos com o coração tranquilo, normalmente, eu estou falando por mim, eu solamente agradeço, não? E sigo pedindo sabedoria, luz em meu caminho, essas coisas. Pero quando temos aflições em nossa vida, nós não entendemos
Y somos como un niño que llora a la mamá, ¿no? Y la mamá tiene que saber que si el niño está con dolor, si tiene hambre o qué tiene, porque no sabe hablar. Entonces, nosotros cuando estamos con aflicciones, inmersa no dolor, en la tristeza, no vemos nada. No tenemos el discernimiento de comprensión del momento. Mesmo que tenemos algún conocimiento. Pero es como si el dolor y la tristeza vendasen nuestra visión y nuestros sentimientos. Entonces, às vezes pedimos coisas a Deus, pero que aquele momento que tu está passando é justamente para aprender, como vosotros dijeron, para aprender coisas que todos nós outros, quando venimos aqui na Terra, temos uma missão. Tem um livro, bueno, e que tu aceptou a passar por várias dificuldades, por várias situações, para que tenha a oportunidade de aprender, passar por esta prova, o que seja, um karma, há muitas coisas. Então, por isso que às vezes nossos pedidos não são atendidos, porque não falamos como devemos e não temos o discernimento de estar com o coração aberto sem este dolor. Pero Deus sabe o melhor que é para cada um, o melhor que tem que dar para cada hijo, para cada ser que está aqui na terra. Nosotros todavía somos pequeñitos, demasiado para no saber, para no tener esa comprensión, pero debemos tener la fe, la perseverancia, ¿no? La confianza de que todo está como debe estar, y que cada hoja de un árbol cae con la permisión divina. Entonces, tenemos que tener esta abnegación dentro de nuestro ser. En mi opinión. Hay una prece de finalización como ejemplo de cómo pedir, cómo hacer una oración a Dios en el momento que estamos con aflicciones en nuestros corazones, cuando estamos afligidos, con dolor o en desespero. Está ahí, ¿no, José? ¿Tú has traducido? Sí, está aquí. ¿Quieres leer, Emi? Sí, Espera un momentito que la voy a subir para que esté un poco más completa. Esté en la misma página ahora. oración. En las aflicciones de la vida. Dios Todopoderoso, que ves nuestras miserias, escucha con benevolencia la súplica que te dirijo en este momento. Si mi petición no es razonable, perdóname. Si es justo y conveniente a vuestros ojos, que los buenos espíritus, ejecutores de vuestras voluntades, vengan en mi ayuda para que sea satisfecho. Sea lo que sea. Dios mío, hágase tu voluntad. Si mis deseos no se cumplen, está en tus designios probarme y me someto sin quejarme. Haz que no me sobrecoja ningún desánimo y que ni mi fe ni mi resignación sufran sacudida alguna. Y entonces formular la solicitud. Sí. Bueno, por esta noche esto. Ahora
puede despedir, José, hablar. Después hacemos la oración final. Pues, y hago la oración también. No, estoy diciendo que está grabando, ¿no? Si quieres finalizar, decir de los próximos encuentros. Pues ya he comentado que pedimos disculpas por la transmisión que estoy transmitiendo así. Ah, Que subiré la grabación que estamos haciendo desde Zoom y que se podrá ver bien en YouTube y en Facebook. Pero bueno, por lo menos para estas personas que han estado viendo y escuchando, sobre todo porque se ve un poco borroso, que sepan que van a tener una buena grabación. Y nos despedimos hasta el próximo sábado, que trataremos de hacer la emisión en directo, y si no, pues también hacemos la grabación y luego la subimos. Tenemos una parte del estudio del Evangelio y tenemos este estudio presencial allí en el centro de Yogananda, y también los pases con Alessandra. Y volvemos el próximo martes también con estas consideraciones y este estudio sobre la mediunidad. Para todas aquellas personas que quieran dejarnos sus preguntas, pues pueden hacerlo durante la semana y que luego son respondidas el martes a las 22 horas. Así que muchas gracias por la asistencia, por la atención, y os deseamos una semana muy llena de grandes contenidos espirituales. así sea. Bueno.